Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos y seguidores de latercera.com. Estamos en un nuevo debate LT y a esta hora vamos a conversar sobre esta idea que ha sido planteada por el presidente de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con trasladar la sede del Congreso hacia Santiago. Una idea que ya se ha escuchado durante los últimos 30 años, pero que tal vez podría tomar fuerza. ¿Qué opinan los parlamentarios sobre esto? Es el tema que van a debatir hoy día. Quienes nos acompañan, vamos a saludar primero al diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Alejandra. También por acompañarnos, y también saludamos a la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, Alejandra. Muy buenos días. Gracias también por acompañarnos, y a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan nuestra transmisión a través de nuestro sitio web y de nuestras redes sociales para que puedan enviar sus preguntas también y comentar sobre este tema. Vamos a partir entonces, diputada Camila Flores, ¿cuál es su postura respecto a esta idea de trasladar la sede del Congreso hacia Santiago? Bueno, partamos señalando que esta no es una idea nueva. Esta idea, yo creo que desde el año 90 de manera permanente va saliendo cada cierto tiempo a la palestra. Yo creo que acá más bien el presidente de la Cámara, para tener algo más de prensa distinta a lo cotidiano que le ha ocurrido a él, tira esta idea. Yo la verdad es que creo que es una muy mala posición la que ha tomado. A mí me parece que cuando nosotros hablamos de descentralización, y particularmente desde las regiones, de poder fortalecer el rol, la identidad de nuestras regiones, este tipo de decisiones o ideas van en la línea completamente contraria. El diputado y presidente de la Cámara, Iván Flores, es de regiones, él es parte de los parlamentarios de la Araucanía, por lo tanto, con mayor razón, él debiese, por cierto, los ríos, con particularmente tener una visión, digamos, descentralizadora, regionalista. Tener a todos los poderes del Estado en la región metropolitana, yo creo que es una mala señal. Es una mala señal también para el país. Nosotros un poco desde regiones estamos bien cansados de que la mayoría de las decisiones se tomen desde una oficina del gobierno que sea, que esté de turno, y que simplemente se baje hacia las regiones y tener que ejecutarlas como si nosotros tampoco pudiésemos tomar las propias. Y yo creo que tener a uno de los poderes, quizá uno de los más importantes en lo cotidiano, en el día a día para los ciudadanos, como es el poder legislativo, tenerlo en Valparaíso, que quizás no es mi distrito, pero es mi región, es una buena señal precisamente por lo que simboliza tener precisamente uno de los poderes del Estado. Y entrando ya más al detalle, porque claro, acá se habla por un tema económico y por un tema, cierto, efectivamente, del ahorro que pudiésemos tener en el gasto público. Yo la verdad, primero yo esperaría efectivamente tener un estudio formal, más allá de las cifras que estimativamente pudiese haber dado el presidente de la Cámara, porque tampoco se están poniendo en el lugar y en el drama humano. Nosotros tenemos, y Pablo bien lo sabe, personas que trabajan hace muchísimos años en el Congreso. Claro. La mayoría, la gran mayoría son de la región de Valparaíso, personas de tercera edad, muchos que nos atienden, que se esfuerzan y que trabajan de verdad. Yo creo que la mayoría por más de 10 años. Yo creo que el tiempo promedio de trabajo en el Congreso son 10 años. La mayoría incluso están desde el año 90. Por lo tanto, ¿quién está pensando en ellos? Ellos llegan muy temprano a trabajar al Congreso. La gran mayoría llega a las 7:30 de la mañana. Algunos llegan incluso a las 7. Porque claro, se trasladan desde Limache, desde Quilpué. No todos viven en Valparaíso o Viña. Incluso tenemos personas de más hacia el interior, distrito que yo represento con mucho orgullo. Y tampoco ¿qué va a pasar con ellos si se traslada a Santiago? ¿Van a tener que ser desempleados? Porque claramente no van a poder llegar, imagínate, una persona de la tercera edad a las 7 de la mañana a algún edificio en la región metropolitana. ¿Diputado? Sí, yo creo que varias de las preguntas que pone sobre la mesa la diputada Flores son correctas. Son las preguntas que hay que hacerse, pero creo que la respuesta no pasa necesariamente por mantener el edificio del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso. Porque la verdad, y que la gente quizás no lo sabe, porque mucho se naturalizó esta idea del ex Congreso respecto del edificio que está ahí detrás de la catedral en la ciudad de Santiago, hoy día el Poder Legislativo tiene 2 edificios funcionando. Tiene el edificio de Valparaíso y también el que era conocido como ex Congreso, que se realizan comisiones. Congreso Nacional Sede Santiago, tiene comisiones, tiene seminarios, tiene funcionando tanto a la Cámara de Diputados como al Senado los días lunes, todo el día. Y hay personal que también trabaja en ese edificio, que está todo el día ocupado respecto a la labor parlamentaria. Mucho es la misma gente que señala la diputada Flores, se traslada. Los secretarios de comisiones, muchos de ellos están atendiendo en Valparaíso, también en Santiago. Y luego nos movemos martes, miércoles y jueves a la ciudad de Valparaíso. Y la verdad es que
una pregunta que creo yo es central, es cómo mejoramos el trabajo legislativo. Se ha planteado en muchos momentos, y lo ha planteado incluso el presidente de la República en su cuenta pública, respecto de cómo mejoramos el trabajo del Congreso Nacional, y entre muchas propuestas está, por ejemplo, reducir la cantidad de parlamentarios, con el objetivo de acelerar el trámite legislativo. Hoy día la Cámara de Diputados, teniendo más del triple de parlamentarios que tiene el Senado, es más ágil en su trabajo legislativo que el Senado. Mucho. Entonces hoy día mucho más. O sea, y los proyectos cuando llegan al Senado entran como en un sueño eterno de que pueden pasar años y que no se revisan. En la Cámara en general el trámite es mucho más rápido, más expedito. Pero lo que tenemos hoy día, en términos prácticos, es a todos los parlamentarios de todas las regiones del país, excluyendo la metropolitana y la región de Valparaíso, movilizándose para poder llegar al trabajo legislativo del Congreso. Y todos esos parlamentarios tienen que llegar primero a la ciudad de Santiago para luego llegar a la ciudad de Valparaíso. Ese Vamos a trámite tener extra, aeropuerto en Concón. Pronto. pero ese tramo extra le ha significado al país, al menos en el último año, solo en cantidad de horas perdidas en viaje por parlamentarios, asesores, ministros, subsecretarios, alrededor de 2.880 millones de pesos al año. Si uno pudiera cuantificar, desde el 90 hasta la fecha estamos hablando de cerca de 60.000 millones de pesos que el Estado ha perdido. Solo en la cantidad de tiempo gastado por estas autoridades, más la benzina y los peajes, sin contar viáticos, sin contar amortización de vehículos. Entonces lo que nosotros decimos es, quizás este debate que propone el diputado Flores, lo que permite es poder resolver que a lo mejor es mejor tener el edificio del Congreso Nacional de Santiago, lo que no quita que ese edificio de Valparaíso pueda tener un destino que incluso sea más útil para objetivos de la descentralización o para atender necesidades de los vecinos y vecinas de la ciudad de Valparaíso. Justamente hay una pregunta de una de las personas que está viendo nuestro debate, Inés Alarcón, y ella dice, ¿hasta cuándo todo lo importante está en Santiago? ¿Y qué pasa con el resto del país? ¿No existe? Escribe, metro, buenos buses, etcétera, todo en Santiago. ¿Y las regiones qué? Porque hay un tema también con la descentralización que es una preocupación de todos quienes no viven en Santiago. Sí. ¿Qué pasa con la señal que se está dando ante esta idea de trasladar eventualmente el Congreso a Muy la corto, dos cosas, diría. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa mirada. De hecho, esta semana le presentamos al director de presupuesto una propuesta para que estos 258 buses eléctricos, por ejemplo, que hay hoy día en Santiago, que nos hacen ser el segundo país del mundo con más buses eléctricos, se puedan duplicar en el 2020, pero hacia regiones. O sea, estamos de acuerdo que Chile tiene una deuda con las regiones y eso tiene que resolverse. Pero mi pregunta es, ¿esa deuda se resuelve teniendo un edificio con personas trabajando al interior del edificio? Porque la verdad es, nosotros no tenemos un vínculo con la ciudad del Paraíso porque el edificio esté ahí. Simplemente nos trasladamos a, entre cuatro paredes de un edificio, a resolver cosas. ¿Cuál es la verdadera señal descentralizadora que le estamos mandando al país con simplemente tener un edificio ahí? Pero ojo, que yo creo que la señal y las señales son muy importantes. Yo creo que en política dar buenas señales a la ciudadanía para retomar la confianza, para la valorización de las autoridades es fundamental. Las acciones y no solamente las palabras. Y en ese sentido yo creo que efectivamente cuando se habla del ahorro que se podría llegar a realizar, ¿cierto?, trasladando el edificio de Santiago, nosotros hoy día no tenemos en el ex Congreso, Pablo, las dependencias necesarias para albergar a la cantidad de parlamentarios, senadores y diputados que somos. Mira, yo te quiero una experiencia. Hace 2 semanas atrás yo soy integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Una de las comisiones que tiene mayor carga, digamos, de proyectos. Tenemos más de 1000 que estamos viendo. Bueno, llegamos un día lunes porque nosotros sesionamos en esa comisión los lunes, los martes y los miércoles. Tenemos 3 días a la semana Comisión de Constitución. Y no tuvimos sala, porque estaban todas ocupadas y tuvimos que ocupar la sala de prensa para poder sesionar la Comisión de Constitución y que de manera transversal los 13 diputados que preside esta comisión, el diputado Matías Walker, hicimos una nota de molestia porque efectivamente nosotros decíamos, bueno, esto a Hacienda no le pasa, a Constitución sí, pero la verdad de las cosas es que esa es la realidad. Entonces, igualmente, ya sea ese edificio u otro, se va a tener que invertir, y no poca plata, para efectivamente tenerlo en condiciones de poder albergar la cantidad demasiada, desde mi punto de vista, de parlamentarios que somos. Ahora, recordemos que en el gobierno anterior se señaló por parte, ¿cierto?, del gobierno de la expresidenta Bachelet que el aumento de parlamentarios iba a tener costo cero, y eso no fue así. Eso es una realidad objetiva, no tuvo costo cero, hubo que invertir harta plata fiscal, el impuesto de todos los chilenos que están viendo hoy día este programa y no están siguiendo. Entonces, efectivamente, no es que si nosotros nos traslademos vamos a ahorrar la plata sin tener que hacer ningún gasto acá, Pablo. No, yo no he dicho eso. Porque efectivamente va a haber que invertir, no sabemos cuánto, y yo creo que el edificio del ex Congreso en Santiago tampoco daría, más allá de que
pudieses tú invertir fuertemente, yo creo que las condiciones no darían y tendríamos que buscar a lo mejor adquirir o comprar otras dependencias. Entonces, ojo ahí con el tema de los recursos, y yo creo que acá el tema de fondo es otro, que yo concuerdo con el diputado Vidal. Nosotros en general en la Cámara de Diputados tenemos una agilidad bastante rápida para evacuar los proyectos. Y yo creo que a la gente lo que le importa más es la calidad de lo que sale, con cuál rapidez se hace, más bien de dónde se hace, ¿cierto? Salvo el tema de la regionalización y de la señal que uno le da a la ciudadanía. Pero en el Senado, los proyectos duermen años el sueño de los justos. Años. El mismo tema, por ejemplo, la ley de migraciones. Nosotros en la Cámara, más allá de las legítimas diferencias que podemos tener, lo despachamos en un tiempo bastante rápido. Sí. Y hasta el día de hoy, con todos los problemas que estamos teniendo en materia, más allá, insisto, de las diferencias, sigue en el Senado sin evacuarse. Nosotros en la Comisión de Constitución, por ejemplo, evacuamos, ya tenemos listo, va a pasar a sala, el proyecto que modifica todo el sistema notarial. De izquierda a derecha, todos trabajamos rápidamente, todos los días lunes teníamos sesiones acá para poder, porque sabemos la importancia para los ciudadanos tener un sistema de notarías eficiente, creamos la figura de los fedatarios, pero quizás cuánto tiempo va a pasar en el Senado para que salga efectivamente. Yo creo que ese es el tema de fondo. El tema es que nos estamos demorando mucho, estamos especialmente, insisto, por los tiempos del Senado, pero además lo que yo creo que tiene que salir son buenos proyectos y de calidad. Yo estoy de acuerdo con una idea, sobre todo que dijo al principio la diputada Flores, respecto de que tengamos señales concretas de cara a la ciudadanía. Nosotros hemos recogido algunas de las reflexiones que se han planteado, por ejemplo, respecto a la reducción de parlamentarios. A nosotros lo que nos pasa con esto es que lo que queremos es que una democracia, una mejor democracia, es una democracia que tiene mayor capacidad de representar las diferencias de opinión que tienen las personas. Un país como Chile, que tiene 17 millones de habitantes, 155 diputados no es mucho. Si tú miras los números OCDE, la cantidad de personas que representa cada diputado es muy alta respecto a lo que hay en otros países. O sea, tenemos un diputado que entiendo algo así como cada 80.000 personas respecto a otros países que tienen cada 30.000. O sea, nosotros en un país con esta misma población, OCDE probablemente habría 350 o 400 diputados. Estamos proponiendo eso bajo ningún punto de vista. Pero hay formas de reducir la cantidad de parlamentarios que es muy concreta. Eliminemos una de las dos cámaras. Tengamos un Congreso unicameral. Y a lo mejor en vez de tener 155 diputados y 50 senadores, a lo mejor con 180 legisladores, podrías tener una representación mucho más efectiva del territorio nacional, un trámite legislativo mucho más ágil, y si además incorporamos otra señal concreta, que es la reducción de los sueldos de los altos cargos del Estado, podríamos además tener un Congreso más barato. O sea, pueden haber señales concretas. Yo creo que lo que posibilita esta idea del presidente de la Cámara de Diputados es tener estos debates. Cómo mejoramos la calidad del trabajo legislativo, la calidad de nuestra democracia, y en ese sentido yo creo que es importante volver a prestigiar el trabajo legislativo. El Congreso Nacional es fundamental. Un país sin Congreso Nacional es un país sin democracia. Yo creo tener que Congreso, el debate... tener Cámara, tener diputados, diputadas, como decía Camila, que pensemos distinto, pero que podamos ser capaces de ponernos de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo, le podemos decir al país transparentemente cuáles son nuestras posturas. Eso es democracia. Y en ese sentido, el debate respecto de dónde está el edificio puede ser secundario, tú tienes razón. Si quisiéramos traer el Congreso a Santiago o a otra ciudad, habría que probablemente construir un edificio nuevo. El edificio que está ahí en el centro no da abasto. Ahora, yo sí concuerdo y creo que es sumamente atractivo y que bueno, y en eso también coincidimos con el debate, a efectivamente quizás tener un parlamento unicameral. Yo estoy de acuerdo, yo creo que podría generar o descomprimir en gran parte quizás incluso el descontento que tiene la ciudadanía respecto de la clase, de la llamada clase política. Y yo creo que efectivamente, y de hecho en mi bancada de Renovación Nacional yo creo que habemos varios diputados que estaríamos muy contentos de poder avanzar en esa materia. Desconozco si existirán las voluntades de las otras bancadas, e incluso de mi propio conglomerado para esto, pero yo creo que efectivamente sería súper importante y yo creo que incluso podríamos, Pablo, asumir nosotros el compromiso de tratar de avanzar, porque yo creo que en gran parte, y siento que le haría muy bien también a robustecer el trabajo, la pega que nosotros hacemos en el día a día, a tener un parlamento unicameral. O sea, diputada, para que quede claro, usted está abierta a considerar esa opción. Absolutamente. Sí. Yo, y te puedo decir, de Renovación Nacional, yo creo que somos varios que estamos en esa idea. Yo valoro mucho tu disposición y agregaría que hay países que lo han hecho de manera exitosa. En el caso de Perú se cambió de un Congreso bicameral a un unicameral y efectivamente ha traído mejoras en muchos aspectos del trámite legislativo, y nosotros al menos esa propuesta se la llevamos al ministro Chadwick en este contexto de conversaciones respecto de cómo mejorar las instituciones. Sí.
Ojalá el gobierno pudiera recoger esa medida porque creo que cumple con algunos de los objetivos que el mismo gobierno tiene, que es reducir la cantidad de parlamentarios, acelerar el trámite legislativo y esperamos que también se pueda revisar el tema de los sueldos. Diputados, Sí, estoy de avancemos. acuerdo, pero el sueldo de todos. De todas las altas De todos los autoridades funcionarios públicas, del Estado. todos para abajo. Diputados, De acuerdo. avancemos en otro tema de contingencia también que creo que es importante que conversemos. Ayer la tercera PM publicó la historia de lo que le ocurrió al hijo de la diputada Cristina Girardi, quien fue brutalmente agredido al interior del campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile por un grupo que parece que interpretó de que él estaba con su celular, estaba grabando lo que estaba sucediendo después de una protesta y lo agredieron también a la polola que intervino para tratar de disipar este acto. Él tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, terminó con fracturas en varias partes de su cuerpo. Preguntarles primero, bueno, ¿cuál es la opinión que tienen de este hecho? Y si que consideran de que la violencia se está tomando los espacios educacionales, que es uno de los temas que se ha instalado hoy día en discusión. Sí, yo creo que aquí probablemente no vamos a estar de acuerdo. Yo creo que no. Yo creo que en general, o sea, generalizar la situación de todas las universidades del país, de todos los institutos, de todos los colegios por casos de violencia, me parecería un error. Estigmatizar a todo el estudiantado de Chile como si estuviera involucrado en esto, pero sin lugar a dudas condenar este tipo de manifestaciones. O sea, acá, digámoslo con toda claridad, la violencia nunca nos va a permitir un mejor entendimiento como sociedad. Nunca la violencia es justificada, ni cuando viene por parte del Estado, ni cuando viene por parte de manifestantes. La violencia, al menos yo no la valido como un mecanismo de lucha en democracia. Bueno, yo primero quiero partir solidarizando con la familia de la colega diputada Girardi, con su hijo, con todos, que me imagino que deben estar pasándolo muy mal. Imagino a ella como madre, debe ser una cuestión terrible que te avisen que tu hijo está siendo agredido, que fue agredido de tal magnitud. Yo comparto, yo creo que uno nunca puede generalizar en nada. Yo creo que hay buenos y malos elementos en todas las instituciones, en todos los grupos sociales, y meterlos a todos en el mismo saco a mí me parece siempre que es un error. Y gracias a Dios, todavía estos grupos extremistas, anarquistas, no sé cómo denominarlos, violentos, están siendo minoritarios. El tema es que nosotros no podemos normalizar esta situación en Chile, porque efectivamente hemos tenido episodios terribles. Imagínate hace unos días atrás un ataque terrorista a una comisaría de carabineros, donde 8 carabineros fueron terriblemente lesionado. Ahora el hijo, más allá de que sea el hijo de una parlamentaria, Que por lo que tomó relevancia el claro, tema también. que por eso, pero quizás probablemente nosotros tenemos historias anónimas que ocurren en todo el país y que simplemente no se conocen o no tienen cobertura de prensa porque sus padres no son, no sé, de renombre o que no tienen una importancia en cuanto a la prensa. Pero yo creo que estas situaciones están ocurriendo permanentemente y yo creo que de eso tenemos que preocuparnos. Cuando se empieza a normalizar la violencia, uno puede tener diferencias y nosotros tenemos profundas diferencias. Pero yo jamás en mi vida pensaría en pegarle al diputado Vidal o a cualquier otro diputado de izquierda porque yo piense distinto. Y yo creo que esa señal, insisto, hablando y volviendo al tema, la señal es súper importante de cómo nosotros, como las autoridades, pero también yo creo que aquí hay un tema importante que también tiene que hacer los medios. Yo creo que es súper importante también que los medios traten y digan las cosas por su nombre y que se condene como se tiene que condenar y sin matices en el lenguaje. Porque de repente en esos matices, ¿cierto? Yo creo que el lenguaje construye realidades. Y en esos matices en el lenguaje muchas veces se genera casi como que fuese algo común, normal. Esto es terrible. Le pasó a él y quizás a cuantos más jóvenes chilenos por algunos quizás por estar en desacuerdo. Imagínate, él estaba Sí, adentro pero de un tampoco es auto. algo que esté pasando todo el rato, permanentemente. No tenemos Pero tenemos antecedentes para... cada cierto tiempo Sí, episodios. y está mal, y es una preocupación, pero tampoco es como una La diputada conducta Girardi Pablo, la Araucanía, yo te cotidiana. aseguro que pasa permanentemente, diputada no Girardi esto con los hoy estudiantes, pero sí con los ciudadanos. Menciona en una entrevista radial, dice, hemos construido una sociedad violenta. ¿Considera usted, diputado Vidal, que vivimos en una sociedad violenta? ¿Y cómo se aborda también, si es que estuvieran de acuerdo con esa afirmación? Mira, interesante la pregunta, pero yo creo que muchas veces, como decía la diputada Flores, a veces los políticos caemos en un lenguaje inadecuado, los medios de comunicación exacerban ciertas situaciones. Yo creo que tenemos que ser profundamente cuidadosos en lo que sembramos. Uno ve de repente, está manejando y hay choferes que manejan en un tono agresivo, están insultando al de al lado en el metro, la gente anda con a la defensiva. Yo creo que tenemos una sociedad que anda como saltona. Yo no sé si la clasificaría directamente como de violenta, pero sí, yo creo que nos falta un poquito más de tolerancia, de respeto, de ponernos en el lugar del otro. Yo creo que tenemos, como andamos como las barreras altas permanentemente, y creo que en eso somos todos responsables, sobre todo quienes además tenemos la oportunidad de hablar a través de los medios, de tener mucho más cuidado respecto de una sociedad que
una sociedad democrática, una sociedad pluralista, respetuosa, tolerante. Yo creo que tenemos que avanzar en ese sentido mucho. Bueno, yo creo que si hay un elemento que ha agudizado de cierto modo lo que señala la diputada, y que yo estoy de acuerdo con ella. Yo creo que nuestra sociedad está cada día más violenta, más intolerante y desde muy temprana edad. Y yo creo que eso se ha agudizado mucho también por las redes sociales. Las redes sociales es un mecanismo súper positivo donde uno puede manifestar su opinión, dar a conocer ideas, quizás para nosotros mismos como políticos es una herramienta, ¿cierto?, súper buena para decirle a la gente lo que estamos haciendo. Pero también ha permitido cosas tan terribles que, como algunos cobardes frente al anonimato que te entrega una red social, se sienta con la libertad de amenazar de muerte o de cualquier cosa, ¿cierto?, a cualquier persona que piense distinto. Y yo en ese sentido creo que absolutamente en Chile se ha perdido el respeto. Se ha perdido el respeto por el ser humano, se ha perdido el respeto por la autoridad, se ha perdido el respeto por los adultos mayores, se ha perdido el respeto por los padres. Hoy día tú entras a un aula de clase y te aseguro que ninguno o la gran mayoría de esos alumnos no respetan, como probablemente nosotros, que somos más o menos contemporáneos, tú un poquito mayor que yo, sí respetamos a nuestros profesores. 1-0. Poquitito. Pero la verdad de las cosas es que yo creo que efectivamente sí estamos construyendo... Pero ahí tú generalizaste. Y ahí yo creo que ese es el cuidado que tenemos que tener. ¿Con los alumnos? Sí, porque a mí no todo. A mí me pasa que yo hago charlas en colegios todas las semanas distritales, recorro y lo que observo es estudiantes con un espíritu crítico mucho más profundo que el que teníamos nosotros cuando yo era estudiante. O sea, yo creo que de repente los medios o lo que uno va recogiendo a través de las redes sociales nos van construyendo una impresión que no es necesariamente la realidad. Al menos a mí me pasa, no sé si te parece a ti, pero cuando uno recorre las calles la gente es mucho más buena onda de lo que uno esperaría cuando mira Facebook o Twitter. No, absolutamente. O sea, la realidad virtual y la realidad real, efectiva, es muy distinta a la de las redes sociales. Yo, en general, además, mi distrito es gente muy buena. Nosotros en regiones, no quiero, insisto, generalizar acá que todos los que viven en Santiago son personas violentas, en ningún caso. Pero efectivamente, el ritmo que tiene particularmente esta región, tú lo decías, el metro, los vehículos. Yo les digo, yo vengo a Santiago a lo que tengo que venir y me vuelvo a mi región. Tenemos una sociedad estresada. Y me voy súper nerviosa, estresada, porque efectivamente acá el ritmo que se tiene en Santiago es muy distinto a lo que se puede vivir en regiones, pero sí no podemos desconocer de que efectivamente en nuestro país no existe respeto y se ha ido perdiendo cada vez más. Y ese es un tema que yo creo que, insisto, los medios, las autoridades, todos de cierto modo hemos ido propiciando y que tengamos situaciones tan terribles y dramáticas que yo rechazo categóricamente como lo que le pasó al hijo de la diputada. Diputados, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a los dos por habernos acompañado hoy día comentando sobre esta idea de trasladar el Congreso Nacional hacia Santiago y también sobre este hecho de violencia que afectó al hijo de la diputada Cristina Girardi. Muchas gracias a los dos por haber venido hoy día. Y a todos ustedes también los dejamos invitados a que sigan siguiendo estas transmisiones de La Tercera TV y atentos también a lo que vamos publicando en nuestro sitio web. Que estén muy bien.